Mi nombre es Ana Carolina Moreno Villarreal, soy arquitecta de profesión, tengo una maestría en dirección de negocios, pero sobre todo soy amante del deporte. Desde muy pequeña siempre me gustaron los deportes, de hecho practiqué un montón de ellos, pasé desde fútbol hasta básquetbol, pasando por natación, y a pesar de que tenía ciertas habilidades deportivas, bien temprano entendí que nadie me iba a regalar nada, y que ser primera línea no iba a llegar gratis. Si quería entrar a la cancha tenía que entrenar. Muchas veces me tocó incluso quedarme en la banca esperando el momento para entrar a la cancha que nunca llegó durante ese juego o partido. Esto, sin saberlo, iba construyendo mi carácter y me iba dando ciertas lecciones que de otra manera jamás hubiera aprendido. Si quería entrar a la cancha tenía que entrenar. Tenía que dar mi 110% en cada punto, cada drill, cada juego, y tenía que estar dispuesta a esforzarme lo máximo. Esto también me enseñó uno de los que considero los principales mantras de lo que es el liderazgo para mí. No hay nada más valioso que liderar con el ejemplo. Adicionalmente entendí que si yo no doy mi 110%, cada vez que no doy mi 110%, no solo me afecto a mí como jugadora, sino que afecto a todos mis compañeros de equipo. Actualmente llevo 4 años practicando Ultimate Frisbee, y estos 4 años me han permitido, me han regalado la oportunidad y el orgullo de ser capitana en algunas ocasiones y de ser entrenadora en otros. Y bajo esa perspectiva, esas experiencias de vida que he ido desarrollando a lo largo de toda mi vida deportiva y en estos 4 años de Ultimate, es que les voy a hablar esta noche. Es importante resaltar que el camino del liderazgo, como lo dice el título, es un camino y no va en línea recta, sino que tiene giros, tiene vueltas, subidas y bajadas, y es un camino de constante aprendizaje. También es importante resaltar que, si bien para mí el liderazgo es una cosa, el liderazgo no tiene una fórmula única y hay muchas combinaciones de características que pueden funcionar para distintos individuos. Con esto quiero decir que tal vez los datos que les dé hoy no sean los mismos que puede tener otro buen líder. Lo importante es que sepan que esto es desde mi punto de vista y que espero que los puedan utilizar en su vida. Vamos entonces a empezar con el tema. Y la primera pregunta es, ¿qué es el liderazgo? Si lo googlean, se darán cuenta que en la web encontramos miles de definiciones, pero elegí la que les voy a mostrar porque considero que incluye muchas palabras que son base para mí del liderazgo. Es el proceso de influencia social que maximiza los esfuerzos grupales hacia el cumplimiento de una meta. Nos habla de proceso, pues el liderazgo es algo que se construye. Nos habla de influencia, pues incita al grupo a trabajar en conjunto. Nos habla de esfuerzos grupales, pues su principal componente es el trabajo en equipo. Y nos habla de metas, porque sin metas el liderazgo no tendría ningún norte por el cual trabajar. Ya teniendo claro esta definición, la siguiente pregunta es, ¿para qué sirve el liderazgo? Y podemos decir que sirve para impulsar a tu equipo a que trabaje con ánimo hacia la consecución de objetivos y metas. Y aquí la frase clave es con ánimo, porque si tú logras empapar a tu equipo de esa energía positiva, de esas ganas de trabajar, el camino hacia esa consecución de metas va a ser mucho más fácil y llevadero. No se va a sentir como un trabajo, más bien va a fluir como parte de un proceso de crecimiento grupal. Cada equipo, cada organización necesita un líder que les permita, les brinde motivación, organización y guía. Existen varios tipos de liderazgo, muchos tipos de liderazgo, y podemos verlo alrededor de nosotros, en nuestra propia comunidad de Ultimate. Si pensamos en los equipos rivales, en equipos de otras categorías, incluso en nuestro propio equipo, vamos a notar que existen personas que resaltan un poco del resto, y no necesariamente es por su buen desempeño en la cancha o por ser los mejores.
más bien es por el impacto que estos causan en las personas a su alrededor. Estas personas que te vienen a la mente, es muy probable que sean líderes a su propia forma y que tengan sus propias características y estilo de liderazgo. Yo les voy a mencionar 4 de los estilos de liderazgo que considero más representativos, pero como les comento, existen muchos más. Primero, les hablo del liderazgo autocrático. En este tipo de liderazgo, todas las decisiones recaen sobre un mismo líder. Él se encarga de tomar todas las decisiones e indicar al grupo hacia dónde dirigirse, sin tomar muy en cuenta las opiniones de los demás. Tenemos también el liderazgo participativo. En este tipo de liderazgo, el líder sí toma en cuenta las opiniones de sus compañeros, pero él mantiene siempre la última palabra. Luego tenemos el liderazgo liberal. Este tipo de liderazgo es más tipo dejar hacer. Estos líderes permiten que sus compañeros tomen sus propias decisiones, y la verdad es que puede ser un poco caótico en algunas ocasiones. Y por último les menciono el liderazgo efectivo. Este es un tipo de liderazgo que se enfoca más bien en lograr resultados sin necesariamente hacer mucho énfasis en el método por el cual se consiguen dichos resultados. Bien, la siguiente pregunta que vamos a abordar a continuación es, ¿el líder nace o se hace? Cualquiera puede ser líder. Puede ser que muchos tengamos distintas opiniones en esto, pero para mí, sí, cualquiera puede ser líder, siempre y cuando tenga la motivación indicada y esté dispuesto a trabajar en sí mismo, en sus características y ser muy autocrítico y aprender de sus errores. Hay personas que nacen con algunas características que considero debe tener un líder. Así que esas personas, digamos que tienen parte del trabajo hecho, pero no todo. Como les he dicho, el liderazgo es un camino que requiere aprendizaje constante y sobre todo evolución. Les voy a mencionar algunas características que considero esenciales que debe tener un líder positivo. Y digo positivo porque creo que la historia nos ha enseñado que pueden existir líderes que tienen un gran poder de convencimiento y un gran poder de influencia, pero sus objetivos no necesariamente son positivos. Volvamos entonces a las características. La primera que les quiero traer es que los líderes siempre hacen que sus acciones hablen más alto que sus palabras. Esto debe ser el mantra principal de todo líder. La segunda característica sería la buena comunicación. Los líderes deben saber cómo, cuándo y dónde acercarse a sus compañeros, ya sea para animarlos o darles correcciones. La tercera característica es que son íntegros. Los líderes tienden a construir relaciones de confianza que perduran en el futuro. Y la única forma de lograr esto es siendo justo, ético y moral. La siguiente característica que les traigo es que los líderes tienen una visión clara del futuro. Los líderes deben saber cuál es su meta y hacia dónde se dirigen para luego pedirle al equipo que lo siga. Y por último, los líderes no buscan protagonismo. Ellos entienden que siempre el triunfo colectivo debe ir por encima del triunfo individual. Si tú deseas ser líder porque quieres ser una estrella en tu equipo o porque quieres ser el mejor jugador, el jugador más conocido, entonces lo estás haciendo por los motivos equivocados. Ya viendo estas características, la siguiente pregunta que surge es, ¿qué acciones puedo tomar yo como individuo para desarrollar esas características en mí mismo? Les voy a dar algunos consejos prácticos que están muy relacionados con estas características que acabamos de mencionar. El primer consejo práctico es que siempre guíes con el ejemplo. Si le pides a tus compañeros que lleguen temprano a práctica, por favor no les faltes el respeto llegando tarde. Si les exiges el 100% en cancha y en práctica, da tu 150%. Setea el tono y vas a ver cómo te seguirán.
El siguiente consejo es que aprendas a corregir con empatía. La forma en la que te comunicas con tus compañeros y haces tus acercamientos hacia cada uno de ellos influye muchísimo en la salud emocional de cada jugador y su desempeño en cancha. Para aprender a corregir con empatía te puedo dar algunos consejos muy útiles. Por ejemplo, que uses el sistema sándwich o dulce, salado, dulce. Que inicies con algo positivo que tengas que decir del jugador o la jugadora en cuestión, luego hagas las correcciones necesarias y cierres con otra cosa positiva. Otro consejo para hablar con empatía sería que les pidas permiso antes de realizar las correcciones. Con una sencilla pregunta, como ¿puedo hacerte alguna corrección en este momento? Tus propios compañeros de equipo te van a indicar si es el momento adecuado para recibir críticas constructivas. Lo importante es que ellos estén receptivos para que tu mensaje pueda llegar. El tercer consejo es que conozcas a tus jugadores. Debemos entender que los equipos están formados por individuos únicos con motivaciones, fortalezas y debilidades. Cada uno es diferente y es importante que ellos sientan que tú los conoces, que tú les puedes dar esa confianza y que ellos puedan acercarse a ti en cualquier momento. Y sobre todo es importante que ellos se sientan apreciados en el equipo y que sientan que ellos son parte de ese equipo y son valiosos. Es importante que les dediques el tiempo necesario. El siguiente consejo que les quiero dar es que sean autocríticos. Tenemos que entender que nadie es infalible y que siempre, pero siempre el equipo es más grande y más importante que tú como individuo. Una de las cosas más importantes que debemos comprender es que el ego no va de la mano con el liderazgo. Muchos jugadores que suelen ser líderes porque tienen un alto nivel de Ultimate, suelen tener egos muy, muy grandes. Y como les digo, esto no va de la mano con el liderazgo, porque al contrario, los líderes tienden en situaciones específicas a sacrificar sus propias victorias por el bien del equipo. El siguiente consejo es que creas en tu equipo. Tienes que confiar en que cada uno de tus compañeros puede hacer el trabajo y que tu equipo puede sacar el resultado. De nada sirve que lo menciones de la boca para afuera. Necesitas creerlo y volverte su mayor admirador. Y el último consejo que les quiero dar es que resuelvan los problemas desde la fuente. En todos los equipos van a haber rencillas, va a haber drama, van a haber peleas. Pero es importante que tú como líder no mires para otro lado. Son situaciones complicadas, pero es necesario afrontarlas. Debes ir a la fuente, conversar con los jugadores involucrados en el problema y tratar de resolverlo para limpiar todas las asperezas desde la raíz. Eso sí, te pido que recuerdes el consejo 2, corregir con empatía. Ya tenemos un poco más claro las características individuales de un buen líder. Ahora, ¿qué pasa con el equipo? ¿Cómo encaja esa figura de líder dentro de ese equipo? Solemos relacionar las figuras de capitán, capitana o de entrenador y entrenadora como las posiciones de liderazgo. Sin embargo, puede suceder que algún otro jugador asuma temporalmente el rol de líder en algún momento que el equipo lo necesite. Es importante, en estos casos, que sepamos que los equipos necesitan tener una estructura de mando clara y debemos apegarnos a ella en la medida de lo posible. Eso es parte de crear la armonía en el equipo, el respeto por tus compañeros y el buen trabajo en equipo. ¿Qué pasa si tú como líder estás dispuesto a trabajar en ti y lo has estado haciendo, pero tu equipo no quiere ser mejor, tu equipo no quiere ser un buen equipo? Es necesario, esto es un trabajo en conjunto. De nada sirve tener un buen líder si no tienes un equipo con el cual trabajar. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Ningún equipo es igual a otro, pero podemos identificar algunas fases o características similares en sus fases de formación. Para esta siguiente parte me voy a basar en el libro Liderazgo Tribal de Dave Logan, John King y Hallie Fisher Wright. Ellos describen a todos los equipos como una tribu
que es un grupo de personas que evolucionan juntas en una cultura que se encuentra en cierta fase de desarrollo. ¿Cómo determino esa fase de desarrollo en la que se encuentra mi equipo? Es fácil, simplemente si mis miembros tienen una mayor cantidad de miembros dentro de una fase, mi equipo va a estar en dicha fase. En palabras más sencillas, si un equipo tiene mayor cantidad de individuos en fase 1, la cultura del equipo se encontrará en la fase 1. También es importante hacer la aclaración que un equipo que tiene un buen desempeño, que suele ganar, no necesariamente está en una fase alta. Sin embargo, y por el contrario, un equipo que está en una fase alta suele ganar. Vamos a pasar entonces a las fases. La fase 1, las he panameñizado un poco, le he llamado el caos. En esta etapa, los equipos quieren crecer rápidamente, se quieren resultados inmediatos, y eso hace que dentro del equipo exista una exigencia extrema y mucha agresividad. El ambiente suele tornarse muy hostil y los jugadores no logran compenetrar entre sí. No hay ningún tipo de cohesión y el equipo no mantiene ningún tipo de cultura. La siguiente fase la he llamado la apatía. En esta fase es muy usual que los jugadores se coloquen siempre en la posición de víctima y eviten todo tipo de responsabilidad. Ellos no se sienten parte del equipo, por lo que no se sienten parte de los resultados obtenidos. Suele salir la frase, yo hice mi trabajo, pero el resto no, por eso perdimos. En esta fase, por supuesto, tampoco existe ningún tipo de cultura de equipo, ni ninguna cohesión, y los jugadores no se interesan mucho en dar más allá de lo mínimo necesario. La siguiente fase es la fase número 3, y esta es la fase más usual en la que podemos encontrar los equipos deportivos. Es la fase de la superestrella. En esta fase abundan los jugadores individuales. Suele pasar que cada uno siente que es el crack o la crack. Falta mucha cooperación en esta fase. Los jugadores, en vez de pensar en el desarrollo grupal, están interesados en desarrollarse como individuos, en resaltar en la cancha, en ser los de las mejores estadísticas, sobresalir en todo. Y de esta forma lo único que causan es un ambiente de competitividad no sana, que al final termina socavando un poco las relaciones entre los compañeros. Tampoco se puede decir que existe una cohesión. Los equipos que están en esta fase suelen tener un buen desempeño, porque obviamente cada uno de sus integrantes desea ser el mejor, lo que los hace esforzarse un poquito más para conseguir sus metas individuales. Sin embargo, es difícil mantener a los equipos por mucho tiempo en la cima si se encuentran en esta fase, por los temas internos que pueden suceder. A partir de esta fase, pasando a la fase 4, el individuo o el equipo migra de los objetivos individuales hacia los objetivos grupales. Como vimos en la fase 1, 2 y 3, estamos hablando mucho del individuo y cómo se siente, y que no existe realmente una cohesión entre ellos. Sin embargo, al pasar a la 4, ya podemos ver un poquito más de equipo. La fase número 4, somos los más cool. Esta es la fase a la que ansían llegar la mayoría de los equipos. Cuenta con miembros comprometidos con el equipo, tienen un objetivo en común y tienen adversarios en común. El éxito colectivo es mucho más aplaudido que el éxito individual, y ya cuentan con una cultura que los une y se reconocen como equipo. Han aprendido a trabajar juntos y suelen desempeñarse bien en la cancha por la misma cohesión de la que les estoy comentando. Por último, tenemos la fase 5. La vida es cool. Esta fase es la más difícil de alcanzar y algunos equipos ni siquiera lo logran. Requiere mucho compromiso. En esta fase todos los jugadores colocan al equipo como prioridad. La causa de grupo siempre, sin excepción, está por encima de la causa individual. Cuentan con un objetivo grupal, pero cada jugador ansía tanto ese objetivo grupal que lo convierte en su objetivo individual. Suelen tener un alto desempeño
porque los jugadores están buscando, están persiguiendo esa meta grupal. Estos son equipos que inspiran orgullo. Cada jugador está orgulloso de portar esa camiseta y sueñan con hacer historia y dejar un legado. Bien, tu objetivo como líder debe ser guiar a tu equipo hacia las fases superiores, que migren de los objetivos individuales de la fase 1, 2 y 3 hacia los objetivos grupales o la fase 4 o la 5. ¿Cómo lo logras? Iniciando, tienes que asegurarte de tú mismo estar en la fase 4 o la fase 5, porque como hemos repetido en esta charla, es importante que guíes con el ejemplo, y no vas a poder traer a tu equipo hacia las fases superiores si tú mismo no estás todavía en esas fases. Una vez estés en esas fases y decidas traer a tu equipo, ¿cómo determinas la fase en la que se encuentras? Solo tienes que mirar la interacción de los compañeros de equipo, su compromiso con el equipo, su empoderamiento y sus relaciones contigo, su líder. Así podrás determinar más o menos en qué etapa se encuentra. Si deseas pasar de una fase a otra, pueden haber algunos consejos prácticos. Por ejemplo, si tu equipo se encuentra en la fase 1, que es la fase del caos, y desean pasar a la fase 2, que es la fase de la apatía, debes explicarles a tus compañeros que con paciencia y constancia se puede salir de esa fase. Es importante que si tienes compañeros de equipo que no les interesa evolucionar, es preferible que cortes las relaciones deportivas y busques personas que estén más emocionadas por esa evolución en conjunto. Si estás en la fase 2, que es la fase de la apatía, y deseas pasar a la fase 3, que es la fase de las superestrellas, debes demostrarles a los individuos que su trabajo sí hace diferencia. Debes hacerlos sentir parte de un equipo, que su trabajo vale la pena y es apreciado. Invítalos a que hagan un amigo, luego otro amigo y luego otro amigo dentro del equipo. Así vas a lograr que se sientan un poquito más incluidos y se interesen un poco más en su desempeño dentro del equipo. Si estás en la fase 3, que es la fase de la superestrella, y quieres pasar a la fase 4, que es la que somos más cool, debes enseñarles a tus jugadores que si bien pueden lograr muchas cosas con su desempeño individual, siempre, pero siempre van a llegar más lejos si trabajan en equipo. Enséñalos a trabajar en equipo, enséñales que la comunicación es la base y puedes asignarle tareas grupales, puedes asignar pequeños grupos que preparen una práctica o que preparen alguna capacitación o alguna práctica de espíritu del juego. Esto los obligará a trabajar en conjunto y aprender que el trabajo en equipo siempre sale mejor. Si tu equipo está en la fase 4 de Somos Más Cool y quieren pasar a la fase 5 de La Vida es Muy Cool, invítalos a explorar los valores en conjunto, los valores de equipo en conjunto. Invítalos a limar todas las asperezas que existen entre los jugadores, que no quede ninguna. Y explícales que deben lograr objetivos mayores, que ellos mismos resuelvan cómo lograr una mejor sinergia dentro del equipo. Pueden aspirar a hacer actividades no solo dentro de la cancha y no solo en las prácticas. Pueden organizar un torneo, organizar eventos o incluso preparar a su equipo para salir a jugar fuera del país. Ahora que ya tenemos más o menos las frases, quiero que abordemos un poco los errores comunes que cometemos los líderes. No siempre el liderazgo es algo positivo. A veces nosotros como líderes nos equivocamos y podemos guiar al equipo hacia un lugar que no queremos llegar. Los líderes reacios o poco ambiciosos puede hacer que el equipo retroceda algunos años en su evolución. O un líder demasiado estricto puede ahuyentar a sus propios jugadores al punto de quedarse solo con su equipo. Voy a darles algunos ejemplos de los que considero errores comunes. El número 1 sería ser desorganizado o no tener mucho tiempo. El equipo debe ser tu prioridad. Debes ponerlo como prioridad y dedicarle tiempo. Si empiezas a poner otras actividades por encima de tu equipo, como otros deportes, otras actividades o fiestas, te recomiendo que te preguntes por qué aceptaste el papel en primer lugar. Entiendo que poner como prioridad al equipo habrá ocasiones que sea complicado, pero entonces delega. Apóyate de jugadores
que tengan un poquito de experiencia y reparte un poco el trabajo para que no te caiga todo a ti. El siguiente error sería no tener humildad o no aprender a servir con humildad. Recuerda que tú no estás por encima del equipo. Tienes que estar dispuesto a hacer lo que hacen los demás. Es importante que entiendas esta parte para lograr un verdadero liderazgo positivo. El tercer error común es ser egoísta. No reclames toda la gloria para ti. Aprende a aplaudir a tus compañeros y felicitarlos por sus logros. El siguiente error común es ser desleal. Evita hablar mal de tus compañeros o de tu equipo. Sé leal a tu posición, sé leal a tu equipo y a cada uno de ellos. El siguiente error es tener controles muy estrictos. Está bien tener algo de control y de controles dentro de las prácticas. Sin embargo, recuerda que a los jugadores no se les paga por jugar. Al contrario, ellos hacen las inversiones de dinero. Por esto es importante que en vez de obligarlos, poniendo controles súper estrictos y rígidos, los motives, entiendes qué mueve a cada uno, entiende qué mueve a cada jugador y elabora planes de desarrollo que incluyan cada una de esas motivaciones. Así no tendrás que perseguir a nadie ni castigar a nadie. Ellos solos van a ir a la práctica. El siguiente error es no prepararlos para el fracaso. El fracaso es una de las mejores experiencias educativas y debemos estar preparados para afrontarlas. Hasta los mejores equipos han fracasado y lo importante es que se sepan levantar y aprendan de esas situaciones para mejorar en las siguientes ocasiones que se enfrenten a esto. Por último, no respetar. Por más confianza que existas, el hecho de gritar, insultar y menospreciar a tus compañeros puede causar que ellos empiecen a dudar de tus capacidades de liderazgo. No es necesario. Por último, los quiero dejar con esta frase. Liderazgo es una forma de pensar, una forma de actuar y, más importante, una forma de comunicarse. Gracias.